Un agradecimiento especial a Pat Lover, EvaTesO y Slice Games por ser mecenas en Patreon. Muchas gracias. Station to station, back with emotion. Wanna lead the new revolution. Ok, capítulo 10. En japonés fue Hashiroku Taboyarenji y en castellano fue... Capítulo 10. Declaración de guerra al 86 Turbo. Espera, que esto está al revés. Es el 86 Turbo el que hace la declaración, no al revés. Iniciamos de puta madre, gente. Menudo susto me ha dado. Joder, qué mala suerte. Tenía que haber un coche. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponme 20 litros de súper. Voy. Espero que no se dé cuenta de que le estoy poniendo diésel. Jaja, qué loco. Gracias por cuidar de mi hermana. Mi hermana tiene un carácter muy fuerte. ¿Qué va? Eso no es cierto, al contrario. Vale, en realidad dice que es muy presuntuosa y poco bonita, y al igual que el latino, queda raro con la respuesta de Itsuki. Mi hermana tiene un carácter muy fuerte. ¿Qué va? Eso no es cierto, al contrario. Su carácter es fuerte, es simpática, ¿o no? No, que yo recuerde no es así. ¿Eh? ¿Por qué has parado? Si hubieras pasado de largo, no habrías salido de mi coche. Pero qué mierda si tú estabas acostado en el capó y no dentro del auto. Este motor no es el motor de serie que suele llevar un 8.6. Se llama 4AG, como el original, pero este fue adoptado del 101 que salió 2 generaciones más tarde, y se le añadió una nueva base de 5 válvulas. Según creo, lleva integrado un sistema llamado VVT de sincronización de válvulas, pero sin lugar a dudas, es una unidad de alta revolución. Bueno, de esta escena solamente voy a decir que Wataru menciona que el motor de Takumi tiene un VVT, siglas de Variable Valve Timing, que es una variable de un sistema que hace variar el tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión, tanto de aire del motor y combustión interna alternativo. Pero volviendo al error, se le olvida decir que este fue removido. VVT っていう名前の低回転と高回転を切り替えるメカがついていたはずなんだが、そいつを潔く取っ払ってあるところを見ても間違いなく超高回転型ユニットだ。 Necesitas añadir un medidor de la temperatura del agua y un indicador hidráulico. Corrección, es un medidor de aceite. La hidráulica es otra cosa muy diferente. Aún así lo llamarán de esa forma cada vez que puedan. Punta me pidió que trajera uno para instalarlo en el 8.6. Pidió un tacómetro para carreras, un termómetro de agua y un indicador hidráulico. Por muy buena que sea tu técnica, te falta una cosa muy importante que todos los corredores deberían tener. Lo siento mucho, pero no voy a permitir que me ganes. Muy pronto tú y yo nos veremos las caras. Capítulo 11. En japonés fue El sello ha sido removido. Y en castellano fue Capítulo 11. Se rompe el sello. Básicamente lo mismo. Cuando Itsuki se encuentra todo atontado pensando en Kazumi, mientras que Kenji le está echando la bronca, llega Iketani y dice que Takumi le pegó su... Pues hace ya un buen rato que está así. Es como si Takumi le hubiera pegado a Itsuki su adelamiento. ¿Su adela qué? Su adelamiento. ¿Y eso qué significa? Veamos el original. さっきからずーっとそうなんだよ。なんだか匠のボケが映っちまったみたいだぜ。 Ah, que se refería al mal de amor. Cuando Kazumi
hace acto de presencia e Itsuki literalmente se va corriendo el trabajo para ir a simpear. Una vez que se fueron, Kenji dice lo siguiente. Oye, ¿y Ketani, quién era esa chica? ¿Es la nueva novia de Itsuki? Bueno, técnicamente no, ya que la primera vez que se enamoró fue con Saori y en su segunda cita hizo el ridículo y casi la mata. Pero como tal no era su novia, así que no. Entonces, Kazumi sí es la primera novia. Técnicamente. ¿Es la nueva novia de Itsuki? No, pero puede que acabe siéndolo. ¡El pendejo! Pasamos a la tienda de Tofu, en donde Takumi se encuentra acostado porque razones, y ahí recuerda las palabras de Wataru del capítulo anterior. Te aseguro que no pienso perder contra ti. Vamos a zanjar este asunto dentro de muy poco. No nos mientan, eso no fue lo que dijo Wataru, lo que dijo fue esto. Lo siento mucho, pero no voy a permitir que me ganes. Muy pronto tú y yo nos veremos las caras. En el momento en el que Kazumi e Itsuki se encuentran acostados en el 8-5, la tipa esta le pregunta a Itsuki si se encuentra dormido. Itsuki, ¿estás despierto? A lo que él, medio dormido, responde. Sí, todavía sí. Lo de medio dormido parece mentira, ya que Itsuki puede hablar dormido con el mismo tono que él está despierto. Un trabajo de actuación de espléndida calidad. Pasamos esta escena y Ketani buscando desesperadamente el tacómetro para Takumi, pero tras no poder encontrar uno, dice lo siguiente. No hay ninguno en toda la ciudad. Claro, ya casi no quedan coches que utilicen un tacómetro de 10.000 revoluciones. ¿Cómo que ya no quedan coches? Lo que pasa en verdad es que no hay muchos coches que requieran este tipo de tacómetro, porque recordemos que solo los autos de carreras lo necesitan. Ya una vez colocado el tacómetro y lo demás, están discutiendo sobre cuál es el límite de revoluciones del nuevo motor, a lo que Ketani dice lo siguiente. Seguro que tu padre también lo sabe. Pregúntaselo antes o podrías llegar incluso a romper este motor tan valioso. ¿Cómo que también lo sabe? ¿Quién es ese otro que también sabe el límite del nuevo motor? ¿Masashi? ¿Yuichi? ¿Wataru? Nunca lo sabremos. Tras tremenda palmada aria que le metió Wataru a Kazumi, este dice lo siguiente. Da la gana. Y te dije bien claro que no hicieras nada que pudiera avergonzar a la abuela. Realmente es a la tía, no a la abuela. Esta noche voy a competir con el 8-6. Le he instalado un tacómetro. Dime hasta qué punto puedo subir de revoluciones. Por favor. El límite está en 11.000 revoluciones. Vete y gana. Y para terminar bien este capítulo, ya cuando Takumi y Itsuki se están dirigiendo a Yomaru para que Takumi pueda correr contra Wataru, Takumi le cuenta a Itsuki a dónde se están dirigiendo en sí. Y este dice... ¿Y se puede saber qué sitio has escogido? El puerto de Shomaru. ¿Eh? Sí. Siguen con la mierda de los puertos, pero como ya expliqué, no está mal. Pero si van a usar la lógica de llamar a los pasos de montañas puertos de montañas, mantengan la puta coherencia y digan Puerto Akina, Puerto Usui, etc. No solo llamar puerto a Usui y Yomaru solo porque sí. Y como de acá hasta el último capítulo van a decir Puerto Yomaru, les voy a poner cada vez que lo dicen, así me salteo de tener que mencionarlo cada vez. El puerto de Shomaru. Takumi Fujiwara competirá contra otro 8-6 en el puerto de montaña de Shomaru en Saitama. Oye, ¿tan peligroso es el puerto de Shomaru? Sí, es un camino muy antiguo. Es la primera vez que Takumi corre en ese puerto. Es muy peligroso. De los que corren en puertos de montaña, Fujiwara es el que tiene más estilo. Correr por debajo del 100% en la primera vuelta para comprobar el estado de la carretera es una de las reglas básicas de los puertos de montaña. Episode 12, aka one of my personal favorites, in Japanese was 8-6 versus 8-6, Battle of Souls, and in Spanish was... Capítulo 12, 8-6 contra 8-6. Why give it such an incomplete title? It's so bland and it doesn't give out the original feeling. Man, that's dead. ¡Maldita sea! Justo ahora que tenemos prisa. Oye, Kenji, ¿esa... ¿Eh? ¿no es la novia de Takumi? Sí, es verdad. Parece que está haciendo una entrevista de trabajo. Anyways, in this scene, the racing style used by Mako and Sayuki against Takumi is mentioned again, and there are two things to say. Después intercambiaremos las posiciones. Nada quedará decidido hasta el final. ¿Lo entiendes, verdad? Es un combate a muerte sin límite de tiempo. It's sudden death deathmatch, not just deathmatch. And I'm not taking it out on the Latin Spanish dub, that's its real name. Sudden death deathmatch. They didn't call it deathmatch last time. They called it pursuit race, which is also an error. ¿Y cómo lo haremos? Haremos una carrera de persecución. ¿Sabéis de qué va? Nos perseguiremos. So in order to fix it, they did it with another error, which is even the same as in the Latin Spanish dub. O sea que la mitad del recorrido es subida. Y no solo eso. Es muy estrecho y tiene poca visibilidad. Allí ha habido muchos accidentes.
Los guardarraíles se caen a pedazos y... Let's see, come on. Can they decide at once? Are they going to call them Quit Fear or guardrails? And the worst thing is that they only call it this way here and now. Later they will continue saying Quit Fear. Mi hermano ya ha tenido 2 accidentes en esa zona. La verdad es que no ha tenido muy buena suerte el pobre. ¡Joder! Es la primera vez que Takumi corre en ese puerto. ¡Es muy peligroso! Acá en esta escena podemos ver cómo Natsuki se despide literalmente de un fantasma, ya que el diálogo del dueño de la tienda, despidiéndose, también fue eliminado. ¡Hasta pronto! ¡Hasta mañana! Vete con cuidado. Así que tenía un turbo prehistórico, ¿eh? This one is a bit far-fetched, but in Kazumi's flashback about something Wataru said to her, Wataru tells her that she shouldn't just stand there and do nothing, so he proceeds to give her a motivational talk about moving on and stuff. Oye, Kasumi, no deberías quedarte tanto rato ahí parada sin hacer nada. Si te ocurre algo desagradable y no haces más que huir de ello, acabarás cada vez peor. Hay que ir siempre hacia adelante en busca de algo. Y debes hacerlo por ti misma, ¿entiendes? The issue is that he says you shouldn't just stand there, when the right thing to do would be to tell her not to stay in one place. Oye, Kasumi, no puedes continuar de esa forma por mucho tiempo. Kazumi. いつまでも同じところに止まっていたらダメなんだ。 Ergo, the area where she lives, basically the same thing Ryosuke told Takumi at the end of the first stage about not just settling in Akuna, you know, look at the wide world. Si me quedo en el hotel, nunca tendré el carné. Todo ha sido gracias a ti, Itsuki. Maldita sea, con lo que me gustas. Vaya, parece que ya lo ha comprendido. ¿Ah? Es hora de que el 8-6 salga de su letargo. You do realize that lethargy is a disease, don't you? Although it may sound good since it's a disease that makes you tired. It's better to say that he has simply woken up. Or, at least I see it that way. I don't know. Bien. Ahora sí. El límite se encuentra en 11.000 revoluciones. Capítulo 13, agarra lo que me crece. En japonés fue En épocas de cambio y en castellano fue Capítulo 13. El cambio de estación. básicamente lo mismo. Ya empezando el capítulo, cuando Takumi y Wataru inician la tercera ronda de su carrera y Keisuke se da cuenta de que están regresando, este dice algo bastante incoherente. ¡Ya es la última vuelta! ¿Cómo que la última vuelta? Acá hay muchas cosas que explicar. 1. ¿Cómo sabe que es la última vuelta si apenas va empezando y jamás se estableció un límite de vueltas? Y si lo hubieran hecho, Keisuke no podría saberlo ya que no estaba con ellos. 2. Esta es la tercera vuelta, no la última. Y tercero, la última vuelta será la quinta ronda, cuando Takumi vuelve a estar detrás de Wataru y le adelante en la zona de escombros. ¿Qué clase de diálogo tan estúpido es este? Es de niveles astrales. Llegamos a esta escena y hay un par de cosas por decir. A ver, ¿por qué vuelta vamos? ¿La quinta? No me extraña que la cabeza ya no pueda ni contar. Estoy bastante cansado. Empiezo a sentirme cansado, acto seguido sale un efecto de estar mareado, por lo que no está cansado, está mareado. A estas alturas de la carrera es más duro perseguir al otro desde atrás que simplemente correr hacia adelante. Querrás decir, correr por delante, porque correr hacia adelante lo están haciendo ambos al mismo tiempo. Cuando la carrera acabe, seguramente el perdedor será el que en ese momento vaya por detrás. Pero eso es una obviedad, es estúpido decir que seguramente eso es lo que pasará, ya que es obvio que pasará. Ahora viene el trozo del derrumbamiento. No hay ninguna abertura a los lados por la que introducirse. Ahí está mi victoria. ¿Qué? ¿Por qué la zona del derrumbamiento te dará la victoria? Lo que te dará es la derrota, pendejo. Lo que en realidad dice es que estará a salvo en esa zona gracias al derrumbamiento, ya que este le impedirá a Takumi adelantar. Cosa que sí pasa, pero bueno.
Si les gustaron los poetas, ahora les presento al Wataru miedoso. No, no hagas tonterías, chaval. Es imposible adelantar en esta carretera. ¿Qué haces? ¡Baka yatten ja ne! ¡Koko wa oiyuki to ka souyuu no wa nashi nan da yo! Este tío es increíble. Joder, no me había dado cuenta de que la tierra que hasta hace un rato limitaba el paso a un solo coche había desaparecido. ¡Es el trueno! ¡Takumi ha ganado! ¡Lo ha conseguido! ¡Bien! ¡Takumi es el mejor! ¡Es el mejor! Es verdad. Takumi, se ve que tu novia, esa tal Natsuki, ha empezado a trabajar a media jornada. ¿Y cómo Iketani sabe eso? A ver, está bien, él junto a Kenji vieron a Natsuki en una entrevista de trabajo, pero de esa forma es imposible saber que trabaja a media jornada, a menos que haya una escena que no vimos en la que Iketani va a la tienda hamburguesa rápida, y la viera trabajando ahí media jornada. Grande Iketani, simpeando a la novia de Takumi con tal de ponerla. Y como último error de esta temporada, al final, durante los créditos, vemos a Nakasato y Shingo teniendo una carrera inventada por el anime, mientras Ryosuke explica que ella está formando Project D, y entre ellos dice lo siguiente. ¿Cómo va la formación del nuevo equipo de Gunma? Ya he elegido a los candidatos. Solo queda saber si él querrá unirse a nosotros. Bueno, tal parece que de un diálogo a otro, la cantidad de candidatos pasó de varios a tan solo uno. Qué rápido que eres descartando gente, Ryosuke. Ya, en realidad lo que dijo fue esto. Pero aparte de eso, así termina el second stage de Initial D. Si quieren mi opinión, está un poco más decente que el first stage, pero las actuaciones siguen siendo pésimas, con excepción en algunas que otra ocasión, y en cuanto a cantidad de errores fue muchísimo menor que en latino. Pero en sí, como ya dije al final del first stage, me voy a guardar mi opinión completa para cuando terminemos de ver todo el doblaje en sí, que aún falta mucho para eso. Así que, nos vemos en la película. Hasta pronto.